Bienvenidos a Conversaciones con mi madre. Con mi hija. Este es nuestro espacio interno sagrado que ahora queremos compartir con ustedes. Un espacio que nosotros hacemos día a día en nuestro cotidiano, donde tenemos unas conversaciones a veces más sutiles, otras veces más profundas, pero todas conversaciones transformadoras. Sí. Madre, cuéntanos un poco de cómo surgió este espacio. Sí, ahora que lo menciona Juliana, ¿quién diría que en esta época que las cartas ya ni se escriben, porque estamos hablando del mundo de los mensajes, del email, fue una carta la que provocó eso, ¿cierto? Yo me fui a un retiro y tú me hiciste una pregunta sobre el amor, entonces yo te escribí una carta y luego en la segunda hubo un momento de reflexión y fue ahí que se instauró este momento en el que nosotros compartimos preguntas, sueños, experiencias y utilizamos el método socrático de la mayéutica para cuestionarnos, responder esas cuestiones y encontrar una respuesta juntas. Y ha sido absolutamente terapéutico. Y desde entonces no hemos dejado de hacerlo, estemos presentes telefónicamente, aunque la hora del desayuno es muy importante para nosotros. Generalmente nos contamos de los sueños, de las ideas que nos están rondando, y ahí empezamos a construir todo un diálogo mayéutico con el que siempre llegamos a algún lado, ¿sí? Bueno, vamos a darle un retroceso a esto. Mi madre les cuenta que ella se fue en un proceso de sanación interior a un retiro. Entonces yo tengo más o menos 19 años cuando empezamos esto de conversaciones con mi madre y conversaciones con mi hija, que en realidad fue como empezó. Y mi madre está en ese retiro como en un periodo de 3 meses donde no tiene ninguna comunicación con nadie. Yo, de hecho, ella me dice solo escríbeme si es muy necesario. Eso era muy necesario hablar del amor. Pero yo crecí con una madre que siempre que estábamos, ella me servía el desayuno, siempre me conversaba sobre algo, o yo te llegaba con muchas preguntas, porque yo siempre fui una niña muy inquieta y muy curiosa, y era como nuestro momento en el desayuno de compartir como esas diferentes perspectivas, o de pronto cuando nos tomábamos un té o un tinto con algo dulce, porque nos encanta el dulce, somos de familia súper dulce, y entonces ese momento de tomarnos el té con algo dulce para nosotros era un espacio de conversación, y en este periodo de retiro pues mi madre deja de tener ese espacio que para mí realmente me hizo mucha falta, y las cartas fueron la opción con la que pudimos reencontrarnos. También mencionaba lo de la mayéutica. Mi madre, desde que yo soy pequeña, siempre me ha enseñado como a la pregunta y la pregunta, y dejarnos ir a través de la pregunta en un diálogo que a veces no tiene ninguna respuesta, pero la mayoría de las veces nos permite tener más claridades sobre el proceso que estamos llevando. Sí, es verdad, la pregunta abre un espacio en el que a veces en la misma conversación encontramos la respuesta, pero otras veces la respuesta nos llega tiempo después. Pero siempre esa pregunta genera ese vacío creativo que el universo llena de alguna manera con esa respuesta que estamos buscando. Y hemos querido compartir esto con ustedes porque hay ciertas temáticas que pensamos que a todos nos pasa, en especial en esa relación madre-hija, o también en situaciones y temáticas que van a ver más adelante que nos acontecen cotidianamente. Entre ellos hay un tema que a mi madre y a mí nos encanta, se los voy adelantando, que es el mundo de los sueños, pero ese será tema para otro episodio. En este, mami, yo quiero que les cuentes un poco de lo importante que es la relación entre madres e hijos y de todo lo transformador que puede ser o ha sido para ti como madre a partir de tener las conversaciones con tu hija, como de esos momentos de insight que uno se lo tiene cuando tiene una relación de madre e hija. Sí, bueno, primero desde la estructura digamos, de las constelaciones, que soy consteladora y sanadora intuitiva, la madre, la relación con los padres es muy importante. Sin embargo, la relación mía con Juliana nunca ha sido una relación de que somos las mejores amigas, pero es una relación muy cercana. Digamos que cuando yo tuve a mi hija,
yo sentía que ella era un ser igual a mí, yo nunca lo vi como que yo tenía una categoría mayor, y que mi trabajo era guiarla hacia ella misma, ¿cierto? Porque para mí esa definición de Joan Colbera, que quizá el amor sea la forma de guiar al otro hacia sí mismo, se volvió un himno y se volvió un asunto que yo respetaba mucho. Entonces era el momento de acercarme a mi hija, de saber en qué mundo estaba, qué rondaba sus ideas. Y era, antes lo hacíamos también mucho caminando, sacando el perro, cuando te llevaba al metro, ¿cierto? Entonces se volvió como esa conversación contigo, como el momento de conocerte a ti, saber quién eres, para dónde ibas, o sea, sin tener que espiarle a mi hija el correo, saber con quién estaban dando. Lo que yo decía era a través de las preguntas darme cuenta en qué estabas, cuál era tu entorno, si estabas contenta, si estabas triste, y eso me permitió compartir contigo muchas cosas, ¿cierto? Y en la medida en que fuiste creciendo, ya los temas íbamos profundizando en temas diferentes, ¿cierto? Lo que mi madre no sabía en ese momento es que su hija era geminiana y encima una manifestadora, generadora, que desde el diseño humano esto me da una capacidad de moverme entre el mundo de las ideas y de las preguntas muy rápidamente. Entonces mi mamá quería saber de mí y yo terminé descubriendo todo un mundo sobre mi madre, las historias de la familia, los saberes, y creo que, porque me lo has mencionado varias veces, poniéndote entre la espada y la pared En con apuros tantas muchas preguntas. veces, porque bueno, yo sí sabía que era geminiano, pero no tenía idea de lo que significaba. Además pues de lo sutil y lo primero que uno lee en la astrología. Pero sí, tú me hacías unas preguntas, o sea, tú me llevaste a repensarme, a construirme cosas, a buscar significación, porque muchas veces me dejabas en blanco, yo no tenía la respuesta, eran preguntas bien avanzadas. Recordemos, o sea, que te he dicho a ti varias veces, pero la audiencia de pronto no sabe que tú decías, no mami, esos cuentos, que príncipes y princesas, eso no, eso qué bobada esos cuentos. Entonces yo te empecé a leer Ética para Amador, te empecé a meter como por filosofía, ¿cierto? Unos asuntos y unos conceptos a mirar más profundamente, y eso a la final se me volvió, se me volvió, como te digo, un asunto grande, porque en vez de tener la hija que escucha a la madre, entonces se fue volviendo cada vez más parejo el diálogo, ¿cierto? Más cuestionante. Digamos que yo tenía unos recursos, pero tú, geminiana, tienes excesivos recursos tecnológicos, eres un espíritu súper inquieto. Entonces, por ejemplo, mientras yo estaba con el Tao lentamente, tú ya te habías pasado el Tao, ya habías ido Por el por el budismo, tú te habías trasegado mucha lectura, porque tú estudiaste lectura rápida, yo no quise, para no perder la musicalidad y el encanto de la poesía, ¿cierto? Es verdad, eso no se lo recomiendo a nadie, pierden el placer por la lectura, y si aún la disfrutan, uno es como sacando y extrayendo ideas en vez de estar solamente presente y relajante en la lectura. Pero de ahí parte también el tema de la mayéutica, porque entonces en esas conversaciones que yo te ponía, que de pronto no tenía respuestas, empezábamos a otra pregunta y a construirla. Y así es como para nosotras, por no sé, creo que una coincidencia o tal vez influencia, a mí me terminó encantando Sócrates y su idea de que nunca existen pues realmente como unos saberes, o que nunca llegas a conocer, sino que lo único que sabemos es que nada sabemos, y entre más sabemos somos conscientes de nuestra ignorancia. Para mí ese como que ha sido un principio súper bonito y que nos ha permitido a nosotras relacionarnos muy bien, porque no nos, o sea, respetando que mi madre es mi madre y yo soy su hija y que cada una tiene su lugar en el sistema familiar, es ver también como que como seres humanos y espíritus tenemos preguntas que tal vez nos muestren que somos ignorantes en muchos temas o que tenemos que profundizar y trabajar en muchos otros, y ha sido bacano ese cuestionamiento que nos hacemos constantemente. Y además que es interesante porque las dos tenemos esa ansia de saber, de conocer, de investigar, de preguntarnos, y esto a dónde nos lleva. Y somos unas exploradoras, estamos buscándonos a nosotros mismas. Y como decía Jung, quien se busca por el riesgo de encontrarse, y nosotros nos encontramos para volvernos a perder y volvernos a encontrarnos,
porque tenemos como un amor por saber quién nos habita, o sea, qué es eso que nos habita, esas preguntas, esos seres que hemos sido, esos seres que seremos. Así que esta serie de conversaciones con mi madre tal vez te arroje más preguntas, pero sobre todo te va a arrojar un contexto y unas herramientas que a nosotros nos han ayudado mucho para poder entendernos y buscarnos sin perdernos, porque el mundo del autoconocimiento y de la sanación muchas veces nos lleva a caminos insospechados y que a veces nos hacen sentir desesperanzados. Sin embargo, cuando compartimos nuestra historia y cuando compartimos todos esos ires y venires, puede que encontremos un poquito de esperanza en esto que se hace tan complejo como lo es la vida y la pregunta por nuestra propia existencia y por los procesos que acontecen en ella. Entonces, bienvenidos a este espacio de conversaciones con mi madre, con mi hija, y nos vemos en el siguiente episodio para que empiecen a conocer un poquito de los dones de mi madre. Chao, chao.